Perfecto. Dios te bendiga, mis hermanos. Saludos en el nombre del Señor. Voy a estar respondiendo preguntas. Cariñosamente hay un hermano que me ha estado escribiendo unas cuantas preguntas. Y a veces hay momentos que yo considero y comprendo que la pregunta es muy importante y aprovecho la oportunidad para compartir la pregunta que el hermano me escribe por si acaso, algunos de ustedes también tienen la misma pregunta y también desearían tener alguna respuesta o contestación a la pregunta que el hermano me ha estado escribiendo. Pues entonces aprovecho la oportunidad de poder compartir la pregunta por si acaso alguno de ustedes quieren también, tiene la misma pregunta y quieren tener respuesta a la misma pregunta. La pregunta tiene que ver con salvación. Si se pierde la salvación o no se pierde la salvación en el libro de Gálatas, capítulo 5. Pero especialmente en el versículo 17. El tema y el título que yo le puse a este video viene siendo: ¿quiénes son los que tienen el derecho de heredar el reino de Dios? ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de Dios y quiénes no son? Lo que son y lo que no heredarán el reino de Dios. Ok, de acuerdo a la pregunta que el hermano me escribe, se encuentra en el versículo 21. Gálatas 5, versículo 21. ¿Están listos? ¿Están listos? Comenzamos en el nombre de Jesús. Dice así: rencor, homicidio, borrachera, orgías. Y en el versículo 19 también hay un poquito más cuando Pablo dice las obras de la carne, ¿verdad? Pues dice Pablo en el versículo 21, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa parecida a esta. Como les dije anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta del hermano es que cualquier cristiano que practique estas cosas que Pablo mencionó, que son las concupiscencias, los deseos y las obras de la carne, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Vamos entonces a responder esa pregunta. A mí me gustan mucho los temas soteriológicos, mucho más que los temas proféticos y escatológicos. Vamos entonces a contestar el tema: si se pierde la salvación, si un cristiano practica eso, no podrá tener herencia al reino de Dios. Es como si se perdiera la salvación. ¿Ok? Si la salvación se perdiera por cualquier hermano que practique cualquier acto de los deseos de la carne, ya nosotros todos estaremos condenados. Ya todos estaremos condenados. Porque todos nosotros tenemos este tipo de acciones también en la parte humana. Pero Dios, a poco Dios nos está perfeccionando. Poco a poco. Vamos a la pregunta que el hermano me escribió y voy a aprovechar la oportunidad que en la pregunta que el hermano me escribe voy a agregar o añadir unas palabras más para que la oración que el hermano me escribió pues tenga un poquito más de sentido y yo poderla entender un poquito más, ¿ok? No se moleste, mi hermano, que yo agregue algunas palabras más a tus palabras que tú escribiste. No se me sienta molesto, solamente agrego algunas palabras más para que yo pueda entender un poquito mejor la pregunta que usted me hizo. ¿Ok? Vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. La pregunta dice así: pero usted tiene que explicar bien cada... Aleluya. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Así dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el libro de Jeremías dijo en el capítulo 1, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Y yo como que tomo estas palabras como si Dios me estuviera ministrando y hablando. Gloria a Dios.
Bien, el hermano me dice, pero usted, y lo lindo es que el hermano escribe esto como en forma de un imperativo, una orden, una orden. Te doy una orden y en serio. Pero usted tiene que explicar bien Gálatas. Ok, hermano, te prometo, te prometo hacer todo mi esfuerzo, poner todo mi esfuerzo de parte de Papá Dios, que Dios me ayude para mejorar cada día más en explicar lo mejor posible el libro de Gálatas. Y no solamente el libro de Gálatas, toda la Biblia completa. Te prometo poner de mi parte para que Papá Dios me ayude a explicar mejor la Biblia, que tanto a mí me hace falta, ¿ok? En el nombre del Señor. Gracias por tus palabras. Ahora el hermano continúa, porque la gente, voy a agregar unas palabritas, con todo el respeto que usted se merece, ¿ok? La palabra que voy a agregar es después de la palabra que. Después de la preposición que, voy a agregar una palabrita más que es un verbo. Es el verbo decir. La gente que dicen. ¿Para qué? ¿Para qué yo le agrego la palabra decir o dicen? Para que la oración tenga un poquito más de sentido y se pueda entender más, se pueda entender un poquito mejor, ¿ok? Para que la gente que dicen, ahora la pregunta es, ¿qué dice la gente? Pues vamos entonces a entenderlo mejor. Para que la gente que dicen que la salvación se pierde, ve, ese es el complemento directo. Gramaticalmente es el complemento directo, algo que se completa para que tenga más sentido la oración. Ok, gloria a Dios. Para que la gente que dicen que la salvación se pierde, ellos aplican Gálatas 5, 16 y 17. ¿Será verdad? Gálatas 5, 16, 17, por lo menos en el versículo 16, dice, digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan lo deseos de la carne. Yo estoy leyendo la Biblia Pechita, ahora mismo. La Biblia traducción Pechita. Aquí está. ¿Ok? La Biblia Pechita. Pero aquí lo dice, digo pues anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Si la salvación se pierde comenzando aquí, de aquí en adelante, y terminando en los versículos 19 hasta el 21, yo creo que hoy en día nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Porque cualquiera de nosotros, como creyentes, cualquier persona, siempre tiene una acción parecida a esta. Si la salvación se perdiera por practicar cualquiera de estos deseos de la carne que Pablo menciona aquí en el versículo 19 hasta el 21, si la salvación se perdiera, nadie sería salvo. Todo el mundo estaría condenado, incluyendo yo. Incluyendo yo, también estaría condenado. Ok, humanamente hablando, pues, porque somos humanos. Pero vamos a hacer una pausa aquí un momentito. Ok, el hermano me dice, explique sin ese trabalengua. Ok, después de la palabra lengua voy a poner un artículo determinante que viene siendo la palabra el complemento, el con un artículo. Explique sin el trabalengua el sustantivo o el negativo. ¿Y qué significa la palabra heredar? ¿Y qué significa la palabra heredar? Voy a finalizar. Entonces la pregunta es la siguiente. Pregunto, o sea, yo estoy agregando unas palabras más adicionales a lo que él escribió para que la oración tenga sentido. Pregunto, hermano, pregunto eso de la palabra heredar. ¿Es o será, coma, comilla, no tener galardones en el tribunal de Cristo? Escuchen bien. Pregunto, yo le estoy añadiendo unas palabras más para que tenga sentido. Pregunto eso, hermano. ¿Y qué? Pues el asunto ese de la palabra heredar, pregunto, hago una pregunta reflexiva, pregunto, eso de la palabra heredar,
es o será, comilla, no tener galardón en el tribunal de Cristo? ¿Será que vamos a perder la salvación y no vamos a tener participación en tener un premio o un galardón por causa de estos pecados de concupiscencia en la carne, hermano? Ok, vamos a explicarte. Vamos a explicarte. ¿Están listos? ¿Están ready para la gloria del Señor? Número 1. La palabra herencia, que lo vemos aquí. La palabra herencia, cuando Pablo dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Herencia no tiene nada que ver con salvación. No. Herencia tiene que ver con, número 1, con el resultado que un cristiano tiene por haber creído ya en Cristo Jesús. Herencia es el resultado final que un cristiano tiene por causa de haber ya, cuando digo ya, haber ya creído en Cristo. Por haber creído en Cristo, el cristiano tiene como resultado un premio, una herencia. Número 1, es el reino de Dios. La palabra herencia no tiene nada que ver o no se relaciona con salvación, sino más bien es el resultado que un creyente obtiene porque ya previamente ha creído en Cristo. Y ese resultado que obtiene un creyente viene siendo pues heredar el reino de Dios. La palabra herencia aplica más a un cristiano, no a un mundano, no a un pagano. Ahora, segundo, número 2. Voy con la razón y el motivo número 2. Para comprender un poquito mejor el mismo versículo 21, hay que buscar el núcleo. Por lo menos en el mismo versículo 21. ¿Dónde se encuentra el núcleo? Pues el núcleo se encuentra aquí. Cuando aquí Pablo pone un verbo que viene siendo el verbo practican. ¿Ve? Practican. Los que practican. ¿Ve? Que está unido a un artículo determinante, plural. Plural, artículo plural. Los que practican. Este verbo practican juntamente con el artículo plural que viene siendo los. La combinación de ambas cosas. La combinación de ambas palabras. El artículo los y también el verbo practican. Una combinación de las dos cosas juntas significaría como que Pablo está, número 1, dividiendo, separando, distinguiendo. Hermano, los que vinieron temprano, pues siéntalos aquí y dale un premio. Los que vinieron temprano, ¿qué quiere decir eso? Que solamente Pablo está dividiendo, separando, distinguiendo. A mucha gente la está separando. Los que vinieron temprano, siéntalos aquí. Y ellos que vinieron temprano, dale un premio. Los otros pues llegaron tarde. Ese es el artículo, los. Porque el artículo los determina, define un sustantivo, una palabra o un verbo. Define algo, distingue algo. Pero entonces cuando Pablo menciona estas dos palabras, los que practican, el los y la palabra practican. La palabra practican es un verbo que aquí expresa una acción pecaminosa continua. ¿Ve? Continua. Día y noche, noche, día y noche, noche, día. Practican todo el tiempo. Pero entonces Pablo está mencionando aquí los que practican. Está separando los creyentes cristianos que ya son salvos y está dividiendo, separando a un grupo de gente pagana que ellos son lo que practican. Porque el verbo practicar realiza una acción permanente. Es una acción continua de una práctica continua que solamente los paganos practican
pecado continuamente. Ahora escucha la siguiente razón. ¿Cómo podemos entender un poquito mejor el versículo 21? Pues vamos ahora a regresar al mismo versículo 16. ¿Están listos? Vamos ahora al versículo 16. En el versículo 16 dice lo siguiente. Digo pues, anden conforme al Espíritu. Pablo le está hablando eso ¿a quién? A la iglesia, a nosotros, el cuerpo de Cristo, a los que somos salvos, a los que ya estamos regenerados, justificados, salvados por la gracia del Señor. ¿Por qué razón yo digo esto? ¿Por qué Pablo en el versículo 16 le dice a nosotros, la iglesia, digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca haga los deseos de la carne, o anden conforme al Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, como así también lo explica la Reina Valera 1960? Observa un detalle. El versículo 16, cuando dice Pablo, anden al Espíritu, esto Pablo no lo menciona, no lo escribe ni lo menciona en el mismo versículo 21. No lo menciona. ¿Qué dice el versículo 21? Los que practican estas cosas no heredarán. Pero Pablo aquí en el mismo versículo 21 no escribe anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los que practican en estas cosas de los deseos de la carne no andan en el Espíritu. No andan en el Espíritu. Aquí cuando Pablo en el versículo 21 dice anden en el Espíritu, lo que anda en el Espíritu son la iglesia. La iglesia. Andar en el Espíritu significa sujetarse al Espíritu de Dios en oración, a que el Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos ayuda en nuestras muchas debilidades. Y cuando nosotros estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, no estamos andando en la carne. La palabra andar significaría como un andar continuamente, pero es porque no estamos agajados al Espíritu Santo. ¿Tú me entiendes? Pero aquí Pablo le está dirigiendo su mensaje a la iglesia, a los que son salvos, y no le está diciendo a ellos que ellos no van a heredar el reino de Dios o el tribunal de Cristo. No, le está dando un consejo que yo lo veo también como un subjuntivo. Gramaticalmente yo también lo entiendo como un subjuntivo, porque el subjuntivo expresa deseo y exhortaciones. Hermano, ore a Dios. Agájese de Dios en las pruebas. Eso es un deseo, un consejo, una exhortación. Entonces Pablo le está dando un consejo, una exhortación. No le está diciendo que si ellos practican unas deseos de la carne se van a perder. Ahora hay que considerar lo siguiente, que cuando Pablo menciona en el versículo 21 los que practican todas estas prácticas en los deseos de la carne, el verbo practicar es una acción continua en estos pecados. Y Pablo está dando un ejemplo y una comparación metafóricamente de un pagano que practica los deseos de la carne continuamente, pero que no es cristiano. Y que ellos no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son paganos. Pero nosotros como cristianos no podemos compararnos como los paganos. No, y tampoco imitarnos. Nosotros como cristianos tenemos tendencia a estos pecados. Claro que las tenemos, pero no practicamos. ¿Ve la diferencia? Escucha bien la diferencia. En el versículo 16, Pablo le habla a la iglesia y le dice en cuanto a las tentaciones, mira, sujétate a Dios y Dios te ayudará. Ya tú eres salvo, solamente sujétate. Está hablando un subjuntivo, un consejo, una exhortación, nada más. En el versículo 21, Pablo está hablando una metáfora, una comparación de los paganos. Ellos no pueden andar en el Espíritu. Dios no le puede decir a los paganos, oye pagano, tú que tienes un cigarrillo en la boca,
tú que tienes una cerveza en la mano, tú que estás en adulterio, anda en el espíritu. No, ellos no andan en el espíritu, ellos son carnales, ellos no pueden heredar el reino, pero nosotros sí heredamos el reino y andamos en el espíritu. Y tenemos que estar sujetos al espíritu en medio de las tentaciones, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos ayude en medio de las tentaciones. Pero ya somos salvos. Ese es el consejo de Pablo. En comparación al versículo 21, cuando Pablo dice, lo que practican. Practicar es una acción continua en una referencia señalando al versículo 19. Pero nosotros como cristianos, al ser regenerados y tener el temor reverente de Dios, ¿verdad? Y al ser justificados, no andamos como ellos, practicando día y noche, noche y día y noche esos pecados, porque si así fuera, entonces el cuadro que tú me presentas es que tú no eres cristiano. No seríamos cristianos entonces. Solamente Pablo exhorta a la iglesia que nosotros tenemos tentaciones, pero no practicamos. Pecamos, pero no practicamos. ¿Ve la diferencia? Nosotros pecamos en la parte humana, pero en el versículo 21 Pablo menciona la palabra practicar. No practicamos. Pecamos, pero no hacemos de ese pecado, de nuestro pecado, no hacemos un estilo de vida continuamente en pecar. Te lo voy a mostrar. Vamos a ir al versículo 21, pero en esta Biblia, que viene siendo la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer el mismo versículo 21. Dice así. Espérate que estoy en el libro de Efesios. Se me pasó la página. Efesios, Gálatas. Aquí estamos. Dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No. Aquí expresa cualquiera. Cualquiera que lleve esa clase de vida. Cuando dice esa clase de vida, está queriendo decir que la palabra practican significaría una persona que de sus propios pecados ellos forman y hacen una vida. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Así yo soy. Mi vida es, me levanto por la mañana pecando y me acuesto pecando. Me acuesto pecando y me levanto siguiendo pecado. Ese es mi estilo de vida. De los mismos pecados míos, yo hago una vida mía. Realizo una vida, vivo una vida personal y mía. Esta es mi vida. Pero entonces Pablo dice aquí en esta versión, en esta traducción, cualquiera que lleve esa vida no tendrá herencia. La herencia no tiene que ver con salvación. La herencia es el resultado que un cristiano tiene, que viene siendo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo o los galardones por haber creído en Cristo, pues va a recibir una herencia, el reino de Dios o el tribunal de Cristo. ¿Ve? Esa es la herencia. Pero en el versículo 21, aquí no significa que los cristianos pudiéramos perder la salvación y que no vamos a heredar el reino de Dios. Porque Pablo está dando una referencia a un pagano en comparación a un creyente cristiano. ¿Okay? Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. En el nombre del Señor, bendiciones en el nombre del Señor. Nos vemos para el próximo video. ¿Ok?